Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría volver a estar aquí con ustedes. ¿Cómo están? Yo como siempre súper emocionado /diagonal de compartir con ustedes. Y hoy, tenemos un tema que sé que a muchísimos de ustedes les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el turbulento, fascinante y a veces descorazonador mundo de las celebridades. Vamos a hablar de drama, romances secretos y corazones rotos. Sí, como leyeron en el título, Ande, la mismísima Ander Zell, nos ha dejado caer bombas sobre su relación con Kerem Bürsin. Y créanme, esto es más jugoso de lo que imaginan. Para los que quizás no estén tan familiarizados con este fenómeno turco, permítanme ponerlos al día. Ander Zell y Kerem Bürsin son, sin duda, dos de las estrellas más grandes y queridas de Turquía. Son como la versión turca de nuestros Brad Pitt y Angelina Jolie, o quizás, más apropiadamente, de Blake Lively y Ryan Reynolds, por su química palpable y su encanto irresistible. El punto es, son famosos, talentosos y adorados por millones en todo el mundo. Y lo que los catapultó a la fama, y luego los convirtió en la pareja más mediática y codiciada, fue su participación en la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkal Cup para los que prefieren el original. Imaginen la escena. Dos jóvenes y atractivos actores, interpretando a dos personajes que se enamoran perdidamente. La química entre ellos en pantalla era pero tan palpable que todos, absolutamente todos los que veían la serie, esperábamos que la magia traspasara la ficción. Cada mirada, cada abrazo, cada diálogo, todo rezumaba una conexión especial, una chispa que hacía arder la pantalla. Era imposible no creer en ellos, no desear que su amor fuera real, no soñar con que ese cuento de hadas se extendiera más allá de los sets de grabación. Y, así fue. O al menos, eso creíamos. Empezaron los rumores, las fotos juntos, las declaraciones ambiguas pero sugestivas. Y pronto, Ande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Eran la portada de todas las revistas, el tema de conversación en todas las redes sociales. Millones de fans en todo el mundo, desde Turquía hasta América Latina, pasando por Europa y Asia, seguían cada uno de sus pasos. Soñaban con verlos juntos para siempre, con que su amor fuera un ejemplo a seguir. Fotografías robadas, declaraciones de amor, muestras públicas de afecto, parecía que la pareja perfecta había llegado para quedarse. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo y en la vida misma, la historia no siempre tiene un final feliz. Y ahora, después de meses de especulaciones y rumores, Ande nos revela detalles que nos dejan con la boca abierta. Nos ofrece una mirada más profunda, más honesta a lo que realmente sucedió entre ellos, a los secretos que se escondían tras las sonrisas y los abrazos en público. Así que si son fans de Ande de Kerem de las series turcas, o simplemente les encanta el chisme de celebridades, este vídeo es para ustedes. Vamos a desentrañar todo lo que Ande ha dicho, analizar las implicaciones, y ver qué es lo que realmente pasó entre estos dos. Vamos a examinar las piezas del rompecabezas, a buscar las verdades ocultas, y a tratar de entender qué fue lo que llevó al final de esta historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Prepárense para una montaña rusa de emociones. Y como siempre, antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudan muchísimo y me encanta saber que están ahí. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en este escándalo. Prepárense porque esto promete. Todo comenzó con, ¿por dónde empezar? La ruptura a la confirmación de la separación, llegó en el verano de 2022. Después de meses de rumores, de especulaciones que circulaban en las redes sociales y en los medios de comunicación, la noticia cayó como un balde de agua fría para muchos fans. Para aquellos que habían invertido emocionalmente en la relación, que creían en el cuento de hadas, fue un golpe duro. La tristeza, la decepción, inundaron las redes sociales. Al principio, las razones de la ruptura eran vagas, poco claras. Se habló de agendas apretadas, de incompatibilidad de horarios, de que la distancia había minado la relación. Se mencionaron las típicas excusas que las celebridades suelen usar para justificar sus separaciones: diferencias irreconciliables, decisión mutua, seguiremos siendo amigos. Palabras vacías, que no explicaban realmente lo que había sucedido. Pero Ande, con el tiempo, con el paso de los meses y las entrevistas, ha ido soltando algunas perlas, algunas pistas que nos dan una perspectiva mucho más profunda de lo que realmente sucedió.
Ha abierto su corazón, ha sido honesta aunque sin revelar todos los detalles, y nos ha permitido asomarnos a su verdad. En una reciente entrevista, Ande habló sobre la presión mediática que sufrieron como pareja. Imaginen por un momento ser seguidos por paparazzi a cada paso, que cada gesto, cada palabra, sea analizado al milímetro. Que cualquier encuentro casual, cualquier abrazo, cualquier mirada, sea convertido en noticia, en titular, en tema de debate. Que tu vida privada, tu intimidad, sea expuesta sin pudor ante los ojos del mundo. Para Ande esta exposición constante, esta invasión a su privacidad, afectó gravemente su relación. Sentía que la intimidad se había perdido, que la privacidad era un lujo inalcanzable. Que ya no podía ser ella misma, que debía cuidarse constantemente, que cada acción debía ser medida y evaluada. Y esto, señores, es algo que puede afectar a cualquiera. La falta de espacio personal, la constante invasión a su vida privada, la transformó en un ambiente tóxico para construir algo sólido. Un ambiente donde la confianza se erosionaba, donde la espontaneidad desaparecía, donde la presión era asfixiante. Imaginemos la situación, una cena romántica interrumpida por flashes de cámaras y preguntas indiscretas. Un paseo por la playa con fotógrafos escondidos entre las rocas, capturando cada movimiento. Un simple abrazo convertido en la portada de una revista. ¿Cómo mantener la llama del amor encendida en esas condiciones? ¿Cómo construir una relación basada en la confianza y la libertad, cuando cada paso es vigilado? Pero eso no es todo. Ande también insinuó, sin entrar en detalles específicos, que existían diferencias importantes en sus valores y en la forma de ver la vida. Algo que ya venía gestándose durante su relación en pantalla y en la vida real. Aunque no entró en detalles específicos, dejó claro que estas diferencias, a largo plazo, eran incompatibles. ¿Qué tipo de diferencias? ¿Religiosas? ¿Políticas? ¿Diferencias en cuanto a ambiciones profesionales? ¿Discrepancias en la forma de afrontar la fama y la atención mediática? Todo queda en la nebulosa, y eso es precisamente lo que le da más morbo al asunto, ¿no creen? ¡Qué intriga! Es posible que tuvieran visiones diferentes sobre el futuro, sobre la familia, sobre el éxito. Tal vez, mientras uno anhelaba la estabilidad y la tranquilidad, el otro buscaba nuevas aventuras y desafíos. Tal vez, mientras uno priorizaba la privacidad, el otro disfrutaba de la atención mediática y de los reflectores. Es común que al principio de una relación, estas diferencias se pasen por alto, o se minimicen. El enamoramiento nubla la vista, y lo importante es disfrutar del momento. Pero a medida que pasa el tiempo, estas diferencias se vuelven más evidentes, más significativas. Y si no se abordan, si no se encuentran puntos en común, pueden erosionar la relación, hasta que se vuelve insostenible. Además de la presión mediática y las diferencias personales, Ande también mencionó la dificultad de mantener una relación en el ojo público, con agendas tan apretadas y con la distancia que esto implica. Viajes constantes, rodajes interminables, el tiempo juntos se reduce drásticamente y la comunicación se vuelve un desafío. La distancia física, sumada a la distancia emocional que puede generar la falta de privacidad, es una combinación letal para cualquier relación. Para muchas parejas, esta situación es suficiente para acabar con el amor. La falta de tiempo de calidad, la dificultad para comunicarse, la soledad, todo esto puede generar frustración, resentimiento y finalmente el fin de la relación. Para Ande y Kerem, parece que también fue un factor importante. La distancia, los viajes, la falta de tiempo para compartir, para nutrir la relación, para construir una base sólida, fueron un obstáculo más en su camino. Pero, ¿y Kerem? ¿Qué dice Kerem de todo esto? Hasta ahora, Kerem ha mantenido un perfil bajo. No ha hecho declaraciones públicas sobre el tema, lo cual para muchos fans ha sido un poco decepcionante. Querían escuchar su versión, saber qué pensaba, qué sentía. Querían una explicación, una respuesta a las preguntas que rondaban en sus mentes. Kerem se ha limitado a publicar algunas fotos en sus redes sociales, como para dejar constancia de que está bien, de que está enfocado en su trabajo. Pero nada que realmente aclare la situación. Su silencio ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que es una muestra de respeto hacia Ande, otros que está tratando de proteger su privacidad, y otros, simplemente que no quiere hablar del tema. Lo que sí sabemos es que Kerem ha estado trabajando mucho en sus proyectos profesionales, y que parece estar concentrado en su carrera.
Ha protagonizado nuevas series, ha participado en películas, y ha demostrado una vez más su talento y su profesionalismo. Lo interesante es que a pesar de todo, Ande no ha hablado mal de Kerem. Ha sido respetuosa, elegante y ha evitado entrar en polémicas. Ha reconocido el cariño que le tuvo y ha dejado claro que a pesar de la ruptura, le desea lo mejor. No ha buscado culpables ni ha hecho declaraciones que puedan dañar su imagen. Ha mantenido una actitud madura, responsable, y ha demostrado mucha clase. Esto demuestra mucha madurez por parte de Ande. Es admirable que después de una situación tan delicada, después de una ruptura mediática, pueda mantener una actitud positiva y respetuosa hacia su expareja. Demuestra que a pesar del dolor, ha logrado superar la situación, y que ha aprendido a valorar lo bueno que hubo en la relación. Ahora bien, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? ¿Qué podemos aprender de la historia de Ande y Kerem? Primero, que la fama y la exposición mediática pueden ser muy perjudiciales para una relación. La presión constante, la falta de privacidad, la invasión a la vida personal, pueden generar estrés, ansiedad y erosionar la confianza. Segundo, que las diferencias personales, por más sutiles que sean al principio, pueden erosionar una relación a largo plazo. Las diferentes visiones del futuro o las distintas prioridades pueden generar conflictos y hacer que la relación se vuelva insostenible. Y tercero, que mantener una relación a distancia con agendas apretadas es un desafío que no todas las parejas pueden superar. La falta de tiempo de calidad, la dificultad para comunicarse, la soledad, pueden debilitar el vínculo y hacer que la relación se termine. Entonces, ¿qué pasó realmente entre Ande y Kerem? Probablemente una combinación de todos estos factores. Una relación intensa, con mucha presión, con diferencias subyacentes y con dificultades logísticas. Un cuento de hadas que se rompió, como suele suceder en la vida real. La realidad muchas veces no es tan perfecta como la ficción. Pero a pesar de todo, nos dejaron un recuerdo imborrable en nuestras mentes y corazones. Nos regalaron momentos mágicos en la pantalla, nos hicieron soñar, nos hicieron creer en el amor. Y lo más importante, nos enseñaron que el amor, aunque a veces sea efímero, siempre vale la pena. La experiencia, el aprendizaje, el crecimiento personal, son valiosos incluso cuando el amor se acaba. Y aunque la historia de Ande y Kerem haya llegado a su fin, su legado perdura. Su trabajo, su talento, su química en la pantalla, seguirán siendo recordados por sus fans. Y quizás en el futuro ambos encuentren la felicidad en nuevas relaciones, en nuevos proyectos, en nuevos amores. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el drama Ande Kerem. Hemos explorado los secretos que Ande ha revelado, analizado las implicaciones, y debatido sobre lo que realmente pudo haber pasado. Hemos examinado las piezas del rompecabezas, y hemos tratado de entender qué fue lo que llevó al final de esta historia de amor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la fama fue el principal culpable de la ruptura? ¿O creen que las diferencias personales fueron más importantes? ¿O tal vez la distancia? ¿O una combinación de todos estos factores? ¿Qué creen que realmente pasó en esa relación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y como siempre, antes de despedirnos, quiero agradecerles por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Gracias por ser parte de esta comunidad. Me encanta saber que están ahí, que comparten mi pasión por el mundo del espectáculo, por el drama, por el romance. Recuerden que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Pronto vendrán más noticias, más chismes, más análisis. Prepárense porque esto no ha hecho más que empezar. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, y hasta la próxima. No olviden que los quiero. Y recuerden siempre, la vida es un drama, pero también es una comedia, y hay que disfrutarla al máximo. Adiós.